Doctor, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Voy a hablar sobre la necrosis aséptica de la cadera. Es importante tomar en cuenta que esta dolencia significa la muerte de tejido óseo en la cabeza del fémur, a consecuencia eh, de un abastecimiento inadecuado de sangre en la zona. Es cierto que hay huesos o algunos huesos que tienen frágil abastecimiento de sangre. La cabeza del fémur, por ejemplo, en la articulación de la cadera, es más propensa a sufrir pérdida de abastecimiento de sangre y por consiguiente la muerte del tejido. Si no se identifica ni se corrige, esto va a progresar hasta generar una deformidad y causar un dolor intenso y cojera. En cuanto a las causas, podemos decir que cualquier acontecimiento o condición que dañe las arterias y que alimentan la cabeza del fémur va a elevar el riesgo de necrosis aséptica, ¿ya? Los acontecimientos más comunes son fracturas en la parte superior del fémur, dislocaciones de la cadera. También otra causa es reduce el abastecimiento de sangre al ocluir o comprimir los vasos sanguíneos. Por otro lado, existe un tipo específico de necrosis aséptica de la cadera llamada enfermedad de Lesch-Calvet o Perpes, que afecta la placa de crecimiento en el extremo superior del fémur, sobre todo en los niños, con mayor frecuencia en niños de 5 a 10 años. Como incidencia, podemos decir que tiene mayor predominio en los varones en edades de menores de 40 años. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, es decir, lo que va a aumentar la posibilidad de contraer la enfermedad, por ejemplo, si el paciente ha tenido fracturas del cuello femoral, dislocación de la cadera, o si ha recibido radioterapia, uso prolongado, repetido de fármacos parecidos a la cortisona, como la prednisona o dexametasona, o enfermedad por descompresión, enfermedad drepanocytica, el consumo excesivo de alcohol, el lupus eritematoso, trasplante renal, así como la infección por VIH y también el sobrepeso o la obesidad. Como manifestaciones clínicas podemos decir que los pocos síntomas de necrosis aséptica de la cadera no son específicos y más bien pueden ser causados por otras condiciones de salud menos serias o mínimas. Sin embargo, si se experimenta alguno de ellos, estamos en riesgo de tener una necrosis aséptica a la cadera. Por ejemplo, el dolor inguinal es el síntoma más común, especialmente con acciones de soporte de peso. También el dolor en la zona glútea, muslo y rodilla. Y también la cojera. Sin embargo, hay un pequeño grupo de personas, de pacientes que no experimentan los síntomas típicos. En relación al diagnóstico, el médico encargado hará preguntas, además de hacer una buena historia clínica, concienzuda, meticulosa, tomando en cuenta sus antecedentes patológicos, y también realizará evaluación físico ante la sospecha de esta enfermedad. Y como pruebas de apoyo, puede utilizar radiografía simple, tomografías, examen óseo con isótopo radioactivo, también una resonancia magnética. Son pruebas de apoyo. Y como tratamiento, tenemos un tratamiento conservador en base a una medicación no esteroides, conjuntamente con analgésicos, en este caso, ¿no? Sobre todo. Y también realizar ejercicios que no sean de soporte de peso para prevenir o minimizar el avance de la enfermedad. Otro tratamiento es la cirugía, en la cual existen varios procedimientos quirúrgicos que se usan para tratar la necrosis de la cadera, aséptica de la cadera.
La elección va a depender de la extensión de la enfermedad, de la edad y del estado de salud del paciente. En estos casos están disponibles los injertos óseos, la descompresión del interior del hueso, el realineamiento del hueso y el reemplazo protésico de cadera. Básicamente ello. Y bueno, ahora a continuación vamos a evaluar el examen, vamos a realizar el examen físico de la necrosis aséptica de la cadera. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la evaluación, el examen físico. Ya estoy con mi equipo de protección, el paciente está informado sobre el procedimiento que se va a realizar. Y en este caso vamos a ver en la marcha. Ahí vemos dificultad para caminar porque el dolor es en la zona de la ingle y hay un marcado evidente, se evidencia una cojera. Bien, otra forma de poder identificar, le pedimos al paciente que tome asiento y le decimos que haga el intento de amarrarse, por decir, los zapatos. Ahí ya no va a poder llegar porque obviamente hay un dolor, como hemos dicho. Una de las manifestaciones clínicas importantes es el dolor intenso. Muy bien, ahora le vamos a pedir al paciente que se eche. En esta condición, simplemente para comprobar nada más, porque obviamente tiene una necrosis aséptica a la cadera, hago esta maniobra. Ahí hay un dolor importante y listo. Ahora, después de este procedimiento, lo que voy a pedir es las imágenes para poder ver cómo está la cabeza del fémur. Bien, listo.